Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Venga, vamos con talón de la mano reforzada. Ya sabemos que tenemos una adherencia, por ejemplo, aquí y otra aquí. Bien, perfecto. Añadimos un poquito de aceite, muy poquito, muy poquito, muy poquito. Y ahora, lo que vamos a hacer es, con el talón de la mano, vamos a hacer un refuerzo con nuestra otra mano. Y vamos desde la zona glútea y pasamos por todos los erectores de la columna, por el longuísimo, por todo lo que es la zona longuísimo. Qué músculo más italiano, ¿eh? El longuísimo. Hay que mover la mano cuando se habla de ese músculo. Hola a todos los italianos que nos veis. Qué gran gente. Tengo amigos italianos. Una gran amiga italiana. Claro que sí. Ludovica, un abrazo, que sé que me estás viendo. Ludovica. Y venga, seguimos trabajando todo lo que son los paravertebrales, ¿vale? Todo lo que son pues los multífidos, longuísimo. Y es una técnica tremendamente potente que deberíais de estar con los codos totalmente rectos, ¿vale? Yo estoy haciendo así, mal, porque el plano no me deja bajar más la camilla, pero esto sería muy interesante. Pones el talón de la mano, refuerzas con esta técnica difusa, porque no focalizas, pero es potente el bombeo. Y te ayuda a hacer un bombeo ya muy interesante, ¿vale? Claro, yo estoy trabajando a mi lado. ¿Cuántas veces trabajamos? 5 minutos por técnica va muy bien. 5 por sección, 3 por sección. Trabajamos glúteo 3, trabajamos dorsal otros 3 y vamos viendo. Pero sobre todo la mano te dice si puedes pasar a la siguiente técnica o aquí te tienes que parar y hacer hincapié. Para tratar esta zona de aquí debería de darme la vuelta. Venga, vamos a darnos la vuelta. O sea, es que me meto encima de la jugada. Lo que es el talón de la mano y tendríamos que ir empujando hacia el otro lado. Eso es. Talón de la mano, focalizo la fuerza y vamos empujando. Y va trabajando mi mano izquierda. Por el otro lado, pues mi mano derecha, ¿vale? Para trabajar glúteo se puede trabajar con talón de la mano desde aquí perfectamente. Reforzamos y es simplemente cayendo hacia afuera. Entramos por el sacro y pasamos por la cresta ilíaca, como veis, sería ahí. Taloncito de la mano, 3-5 minutos, ¿vale? Podéis también hacer unas pasadas dejándonos caer un poquito por el cuadrado lumbar, ¿vale? Un poquito más oblicuas, pero estas pasadas son, como digo, longitudinales para bombear toda la musculatura dorsal y lumbar. Chicos, sé que vais a tener dudas, por favor, los comentarios me los vais dejando, no me da tiempo a explicarlo, sería un rollo si me paro a mirar y frenamos este ritmo, ¿no? Entonces, como digo, una técnica potente que difumina porque no es un dedo, no es un apoyo de un dedo, es un apoyo de todo el talón de la mano. No es un codo, no es un dedo, no es un refuerzo de dedo. Como os digo 1.000.000 de veces, ¿a que no sabéis lo que os digo yo al final de los vídeos? Pues lo que pone ahí, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós. Uy, el pollo.